platicado sobre la cuestión de los procesos de la conquista. Recuerden que no fue una sola, no existía, no podíamos suponer o no podemos suponer que era un país, sino que eran territorios. Sin embargo, también ya hemos comentado sobre los mexicas, que en el centro del país, pues por obvias razones, es uno de los pueblos originarios del que se tiene más información en muchos aspectos, y probablemente del que se tiene a un acceso más sencillo, ¿no? No necesariamente se tiene que ir a libros especializados o a investigaciones, a tesis, sino que hay mucho material, hay muchos escritores que han interpretado y reinterpretado este proceso de la conquista de México Tenochtitlán. Pero digo, para cuestiones de su examen seguramente les preguntarán sobre esta situación, pero es bien importante, porque si nosotros nos quedamos con esta idea de que la conquista es la conquista del país, ahí ya de forma cognitiva o en la mente, pues empezamos a dejar de entender otros fenómenos sociales que van a ir sucediendo, ¿sí? Por eso es importante ir por pasos y pues ustedes que están en el centro del país, pues sí atañe esta parte. Solamente un ejemplo, en Nayarit, en el estado de Nayarit, hay una sierra, la Sierra del Nayar. De acuerdo a los cronistas, a los evangelizadores, que ahorita vamos a platicar de ellos, se estima que la región se pudo declarar o se dijo que se había conquistado en 1722, o sea, 201 años después de la conquista de la Gran Tenochtitlán. Sí, para que se den una idea, ¿eh? Ahora, esto no quiere decir que en este lapso de tiempo no se hayan hecho intentos. Claro que se hicieron intentos, hubo un avance sistemático de las poblaciones, que ya más o menos lo platicamos con el mapa que les mostraba, no sé si lo recuerdan. Bueno, esta parte de el anónimo de Tlatelolco nos permite cerrar la idea de lo que vivieron en los últimos días los mexicas, ¿sí? Y pues nos dice: en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad, ¿sí? Era un escenario desolador, jóvenes. Y miren, yo sé que es complejo, pero una imagen lamentable, triste, que nos pudiera asemejar, pues es la precariedad total, ¿no? Por algo Hernán Cortés decide irse a vivir a Coyoacán, porque pues efectivamente por todos lados había cadáveres en descomposición, con gusanos, ¿no? Ya ven, las crónicas dicen que la violencia que se desató esos días pues fue realmente brutal, y era una guerra de conquista, de control, de sometimiento. Entonces todos los abusos que se imaginen que existen pues se dieron. Cuando llegan los europeos, principalmente españoles, había una necesidad, ya también lo platicamos la clase antepasada, de metales preciosos, etcétera, etcétera. Y va a ser la religión católica el argumento o el motivo que les va a permitir cometer
en algunos casos muchos abusos, en otros casos rescatar algunas de estas tradiciones que hoy conocemos. De hecho, va a ser gracias al trabajo de muchos frailes que hoy tenemos acceso a muchos elementos del México mesoamericano, ¿no? O del territorio mesoamericano, de estas tradiciones que mantenían los pueblos. Pero también hubo otros frailes que fueron los que acabaron con muchos de los códices, con mucha información. Entonces, realmente es un proceso muy interesante este intercambio, porque vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, para efectos de su examen, es importante que ustedes tengan presente que la evangelización tiene que ver con esta idea o esta gran misión o gran comisión o gran tarea que se cree que Jesús dijo a sus discípulos: vayan y lleven el evangelio a todas las partes del mundo. Acuérdense que ya en Europa se había dado una reforma, o sea, ya Martín Lutero había hecho públicas sus tesis y ya se había dividido la religión católica. Pues en cuestión de números, muchos frailes que llegaron al Nuevo Mundo veían este territorio como la oportunidad que les iba a permitir reconquistar o reintegrar estas almas que se habían perdido para la fe católica, ¿sí? De hecho, el primer modo de producción, y esta puede ser pregunta de examen para que se pongan avispas, de el virreinato va a ser la encomienda. La encomienda va a ser un esquema muy similar al de los feudos, ¿sí? Donde partes del territorio precisamente se van a encomendar, se van a asignar a ciertos personajes y pues van a hacer que produzca la tierra, ¿sí? Los van a hacer producir, van a sacarle provecho, y de las pocas obligaciones que tenían los encomenderos para con los habitantes de estas tierras era, punto número 1, que se les diera de comer. No se estima que tuvieran que comer dignamente, solamente era que comieran. Y el segundo elemento, que se bautizaran. ¿Por qué lo menciono, compañeros y compañeras? Porque hoy este pasado virreinal sigue más vivo de lo que pudiéramos creer. Pudieran, algunos especialistas así lo identifican, que es en este periodo de la historia donde se comienza a plantar la semilla para lo que más adelante vamos a conocer ya como el mexicano o la mexicana. Esta unión, esta mezcla, en las clases de español seguramente ya vieron que es una yuxtaposición, que es cuando unes dos elementos distintos y dan como resultado uno que no existía. Bueno, eso es lo que somos los mexicanos, una yuxtaposición que se va a germinar durante 300 años del virreinato. Y va a tener expresiones de arte, expresiones de literatura, expresiones de gastronomía, expresiones culturales, ¿sí? Creencias, ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que nos define hoy como nación, y que bueno, para los que nos gustan todos estos rasgos, y ahora que hemos encontrado el punto de encuentro de estos elementos, pues nos gusta y nos ha llamado mucho la atención este periodo. La verdad es que, espero equivocarme, pero el periodo del virreinato pocas veces se aborda o pocas veces se profundiza en las escuelas. O bueno, al menos es lo que yo recuerdo, ¿sí? Tal vez me equivoque con ustedes. Pero tengan presente que va a ser el encuentro
de dos formas totalmente distintas de vivir. En la actualidad difícilmente lo pudiéramos imaginar, porque bueno, ya con las redes sociales y la globalización, el mundo tan comunicado, pues más o menos tenemos referencias, pero es como si de pronto tuviéramos que convivir, tuviéramos que encontrar formas de vivir con otros seres humanos que tienen una dinámica existencial muy distinta a la nuestra. ¿Qué hicieron estos frailes? Aquí hay algo importante. La educación siempre ha estado, lamentablemente, ha sido una herramienta que está a la disposición de los gobiernos, ¿sí? Se van creando las instituciones de educación de acuerdo a las lecturas o a las necesidades que van identificando los gobiernos. Por supuesto, hablo de la educación pública, ¿eh? La educación privada, pues, es un negocio de particulares y tiene sus características propias, ¿sí? Pero la educación pública tiene un origen histórico muy preciso. Vamos a pensar, en el país hay dos grandes casas de estudio, el Poli y la UNAM, ¿cierto? La UNAM es una universidad que nace con el ideal positivista de los porfiristas, o sea, del porfiriato. Y obviamente la capacidad que tiene de recibir alumnos, el presupuesto que recibe del gobierno, pues, y la oferta educativa le permite tener distintos perfiles, pero la autoridad, quien encabeza la UNAM, siempre tiene una tendencia. El caso del Poli nace después de la Revolución, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, con una finalidad distinta, de crear profesionistas técnicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué menciono esto? Y me voy a centrar ya en los datos que tenemos, que les digo, pues básicamente es de la parte central del país, donde había escuelas, el Tepochcali y el Calmecac. Se preparaba la nobleza y se preparaban guerreros, porque era lo que se necesitaba. Se necesitaban gobernantes, se necesitaban militares, se necesitaban maestros, quienes cantaban, ¿sí? Quienes aprendían a tocar los instrumentos. Acuérdense que era un mundo muy entregado a sus creencias, vamos a decirlo así. Cuando llegan los frailes, pues básicamente ellos van a replicar la labor educadora. No había talabarterías en Mesoamérica. El trabajo que se hacía en los metales preciosos no era el que estaban acostumbrados los peninsulares o los europeos, ¿sí? La piedra, la talla de la piedra que se hacía en Mesoamérica no era o no cumplía con los requisitos o las exigencias de la nueva sociedad. De modo que los frailes, principalmente los franciscanos, yo me acuerdo que esa pregunta la he visto en repetidas ocasiones, pero la primer orden se le llama al grupo, al conjunto, vamos a ponerlo así en términos como juveniles, al equipo de frailes, ¿no? El primer equipo de frailes que llegó para evangelizar y hacer todo este trabajo transformador fueron los franciscanos, ¿vale? Posteriormente fueron los dominicos, después los agustinos y en el cuarto momento los jesuitas. Después llegaron otros, pero estos van así, estos cuatro venían de hacer el trabajo evangelizador. Muy importante, ¿por qué? Porque ellos introdujeron nuevas técnicas para trabajar la tierra, ¿sí? Introdujeron las artes, introdujeron las necesidades mecánicas que se requerían para la época y pues imaginemos nada más quién construyó las grandes edificaciones. Pues por supuesto fueron los pueblos originarios.
hay crónicas muy interesantes, pero no quiero profundizar porque se me va a ir el tiempo, de cómo los maestros, que así se le llamaba antes a quien dominaba un oficio, bueno, me parece que todavía hoy, los maestros peninsulares no querían tener como aprendices a los pueblos originarios porque su delicadeza para trabajar, su expertise, su viveza, los llegaba a superar, ¿sí? Fíjense nada más. Entonces decía, no queremos aquí. Bueno, la sociedad virreinal, jóvenes, porque veo que ya va avanzando el tiempo, estaba, hagan de cuenta ustedes que era una pirámide, no sé si por aquí lo tengo, pero era una pirámide muy clara, ¿sí? Muy clara, donde en la cabeza de la pirámide estaban los peninsulares, ¿sí? Los españoles peninsulares, así se les va a llamar porque venían directamente de la península ibérica, ¿cierto? En el eslabón hacia abajo, después de los peninsulares, estaban, compañeros y compañeras, los criollos. Qué nombrecito, ¿ah? Los criollos, ¿quiénes eran los criollos? Los hijos de españoles, pero que nacían ya directamente en el Nuevo Mundo o en América, ¿sí? Y entonces, fíjense dónde nace la idea de americano, ¿no? Americano como perteneciente a un territorio. Bueno, los americanos eran estos criollos. En el tercer pues eslabón o en el tercer estadio de esta pirámide en forma descendente vamos a encontrar a los mestizos. Los mestizos van a ser los hijos de español con pueblos originarios, ¿sí? Y ya abajo de los mestizos vamos a encontrar a los pueblos originarios, ¿sí? Que en ese tiempo y pues por respeto a la historia, a la tradición y a lo que los mismos descendientes de los pueblos nos dicen, pues ya no hay motivo como para seguirles llamando indios, ¿sí? Pues aquí estaban todos estos pueblos originarios. Y abajo, compañeros y compañeras, una de las tragedias sociales que todavía hace algún tiempo era muy común, ¿sí? Las llamadas castas. Entonces, digo, ustedes están todavía muy jóvenes y esperemos que siempre reciban la luz del sol en su mente para cuando quieran formalizar alguna relación. Pero, obviamente, los conquistadores, los militares, ¿sí? Los comerciantes que comenzaban a llegar, pues obviamente no tenían relaciones sexuales solamente con su esposa, ¿cierto? La sociedad virreinal, compañeros, era una sociedad muy hipócrita, porque se prestaba mucho al libertinaje, pero así como era muy hipócrita, era muy católica, ¿sí? Entonces, pues los peninsulares podían tener relaciones sexuales con las esclavas o con las descendientes de los pueblos, etcétera, etcétera, y no reconocían a los hijos, ¿sí? Entonces, como en ese momento la Iglesia Católica tenía un control absoluto sobre la vida de las personas, era en las iglesias donde prácticamente se hacía el registro del nacimiento. Y fue de este modo, con la intención de generar un rubro para catalogar a la casta, ¿sí? al personaje, perdón, que se comenzaron a crear las castas. Y entonces decían, tú eres mexica y tuviste un hijo con una esclava, entonces tu hijo va a ser un saltapatrás, ¿no? O un lobo, un cambujo,
un mulato, etcétera, etcétera. Ya todas estas mezclas genéticas que se van a dar durante el virreinato van a dar paso a las castas. Las castas van a ser o fueron todas las personas que habitaron el nuevo territorio que no eran parte de un grupo originario, que no eran hijos de un peninsular o de un europeo y de un habitante de los pueblos originarios, que no eran hijos nacidos en el nuevo territorio de peninsulares y por supuesto que no eran peninsulares. Obviamente, por obvias razones, compañeros y compañeras, este grupo poblacional era enorme y prácticamente no se menciona en la historia. Fíjense nada más un dato. Cuando llegan los conquistadores en el siglo XVI, los especialistas estiman que 9 de cada 10 habitantes de los pueblos murieron por los abusos físicos, por las enfermedades, por lo que quieran. Fue en el siglo XVI cuando comenzaron a traer esclavos de África, ¿sí? Y pues socialmente, culturalmente, ya lo comenté, me parece que la vez pasada, todas estas migraciones de personas, pues llevan sus creencias, sus ritos, ¿verdad? Sus celebraciones, sus platillos, su gastronomía, su forma de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean qué tanta disminución tuvo la población originaria en el siglo XVI. En el XVII y en el XVIII se fue recuperando, pero cuando llegó el México independiente, ¿qué creen? Que ahí sí se desató una cacería indiscriminada en contra de los pueblos, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en el virreinato. Algo bien importante, la máxima autoridad era el rey de España, ¿sí? No era el virrey, no era la audiencia, eso nunca, no lo pueden olvidar. Y prácticamente todo se llamaba real, ¿sí? El Real Palacio, el Camino Real, ¿sí? Las cajas reales, la aduana real. ¿Por qué? Porque acuérdense que bajo una monarquía no hay súbditos, no hay ciudadanos, perdón, no hay gente pensante que pueda decir, proponer, no, lo que hay son súbditos, ¿sí? Entonces es un modo de gobierno donde el monarca, el rey, es el dueño de incluso de la vida de las personas, ¿sí? Casi ahí a la par de Dios, él decide quién vive, quién muere. Ajá. Obviamente hubo quienes utilizaron también a conveniencia esta presencia, ¿sí? Bien, ¿qué otro elemento podemos hablar del virreinato? Fue una época muy interesante, sobre todo en la construcción de ciudades. Ya comentábamos los presidios, las misiones, los reales de minas, fíjense nada más, los pueblos que se llamaban reales de minas, ajá, y estos espacios poblacionales fueron dando las bases para los municipios, las ciudades que hoy conocemos, ¿cierto? La riqueza que salía, pues obviamente iba a la península, a España, y para el siglo XVIII, pues esto alimentó muy fuerte la piratería. De hecho, el maestro Vicente Rivapalacio tiene un libro que se llama Los Piratas del Golfo, y bueno, ¿no? Trata, porque con el virreinato está muy ligada la historia también de la piratería. La Marina, no Marina, sino la escolta de guerra naval, pero tiene un nombre, la Armada Naval, tiene un nombre específico que ahorita se me va, de Inglaterra, llegó a ser para el siglo XVIII la fuerza más grande, ¿sí? Y ellos daban patentes de corso a sus ex
gobernantes, muchos piratas fueron gobernantes, incluso era un verdadero relajo, era un verdadero relajo. Lo cierto es que mucha de la riqueza de tanto del virreinato de Perú como del virreinato de la Nueva España terminó en las cajas reales de Inglaterra, ¿sí? Vamos, han sido potencias, han sido países que han crecido, se han enriquecido, pues obviamente a partir del robo, del saqueo y de la explotación de los países que no tienen sus condiciones. No, eso, camaradas, jóvenes, chavos, alumnos, alumnas, no se les debe olvidar, ¿sí? Por más que nos sorprendan y que todos queramos tener un Tesla Truck, hay que remitir que estas personas logran avanzar y se logran posicionar de estas riquezas a través de el asesinato de niños, el despojo de tierras, la violación de mujeres, ¿sí? La explotación de los territorios, y eso está totalmente comprobado. Y para los Tesla lovers, échenle un vistazo a su historia en Sudáfrica. Entonces, lamentablemente hay hechos históricos que se mantienen. El territorio de la Nueva España no fue la excepción, ¿sí? Conforme fue evolucionando la sociedad novohispana o la sociedad virreinal, fue generando necesidades. En el caso de las mujeres, las compañeras, ¿a dónde iban a estudiar? Si no era bien visto que una mujer estudiara. Se mandó traer a las órdenes religiosas de monjas. Se construyeron los primeros conventos, ¿sí? Entonces, para una chica que a los 15, 16 años, suena muy alocado, pero más o menos era la edad, lo que dicen algunos especialistas, en los que ya se les conseguía esposo, pues la chica que no se quería casar se tenía que ir al convento. Ahora, como les digo, era una sociedad realmente ferviente del catolicismo, ¿sí? Una de las explicaciones que se pueden dar es que el fervor con el que vivían los pueblos originarios y siguen viviendo sus fiestas fue adaptado a las nuevas fiestas, al nuevo santoral católico. Hoy todavía, en la actualidad, en muchas partes del país siguen haciéndose las procesiones donde sacan a los santos de las iglesias por las calles, va la música tocando, ¿sí? Sabemos que los mexicas vestían o hacían la representación de las deidades con una persona viva. Hoy en estas celebraciones o en estas fiestas patronales también hay personas que en conmemoración ahora ya de los santos y de las deidades del panteón católico se visten, ¿no? Como San José. Ahora nos tocó ver una procesión de San José y ahí iba, incluso en un burrito, mano, ¿no? Iba el burrito, una representación de la Virgen María, de San José, y llevaban su imagen, ¿sí? Pero iban en un burro, o sea, haciendo la representación del burrito y la Sagrada Familia, creo que le llaman. Entonces, todos estos elementos que hoy en el siglo XXI seguimos viendo son herencia del virreinato, ¿sí? Este sometimiento de los pueblos originarios, silencioso, triste, que muchas veces vemos en los pueblos, pues tiene que ver con un proceso de dominación cultural a los que se han visto sometidos durante años, ¿sí? Han sido años donde no se les ha tratado, no se les ha reconocido realmente. Creo que van algunos esfuerzos, se han estado haciendo algunos esfuerzos, pero llama mucho la atención en algunas ocasiones cuando dicen, ay, es que mira, ¿no? Los indios huevones nada más se emborrachan y nada más tienen hijos y no se dan cuenta de que están pobres. Sí, pero no se hace una valoración real de su situación. Bien, ¿qué otra institución relevante se va a crear en el virreinato? La universidad, jóvenes, ¿sí? La universidad,
Los colegios, los colegios principalmente van a estar bajo las órdenes religiosas. Los colegios que llegaron a educar una élite más clara fueron los jesuitas. Ahí ustedes en Tepoztlán tienen una muestra de lo que les digo con el colegio que ahora es museo. Pero estos fueron los primeros centros educativos y se creó la Universidad Real y Pontificia de México, donde se empezó a trabajar, por supuesto, la difusión de las artes mayores, las artes menores, ¿sí? De la retórica, la gramática. Obviamente que estas instituciones pues estaban restringidas. Hubo un colegio donde se comenzó a educar a la nobleza, a los hijos principales de los gobernantes de los pueblos originarios, que fue el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Fue como la primer casa de estudios superiores exclusiva para los descendientes de los pueblos originarios. Bien, una sociedad rígida, vertical, ¿sí? Donde las órdenes venían desde lo alto de la pirámide y no había para dónde hacerse, ¿sí? No sé qué más que nos pudiera llevar. Vamos a ver, si les parece bien, cuáles eran algunas autoridades, ¿sí? Del virreinato. Como les digo, la máxima autoridad del virreinato fue el rey. ¿Cuántos reyes vinieron a la Nueva España? Ninguno, ¿sí? Pues obviamente no le daban importancia, ¿no? No le daban importancia. Algo bien importante es que los encomenderos y más adelante quienes tenían puestos en el gobierno del virreinato tenían grandes, de verdad, grandes casas. Estaba preparando hace poco un material y se hablaba de una marquesa, ¿sí? Nada más para que nos demos una idea, que tenía una casa con un valor aproximado de 43,000 pesos de aquella época, por supuesto, y un maestro de la Universidad Real y Pontificia, que eran realmente una élite, ¿sí? No eran mal vistos, ganaba 250 pesos, o sea, con esos 250 pesos al año, el maestro comía, etcétera, etcétera, cubría todos sus gastos, y una de estas propiedades valía 43,000 pesos, nada más para que vean la diferencia. Y algo más escandaloso, esta misma marquesa, la marquesa de Selva Nevada, tenía una joya, tenía un collar así súper impresionante, que costaba 40,000 pesos, ¿sí? Eso sí, tenía pulquerías en muchas regiones del virreinato, tenía algunas haciendas que compraron cuando expulsaron a los jesuitas. Vamos, había una desigualdad en términos económicos realmente brutal, realmente brutal. Bien, ¿cuál era la siguiente autoridad que despachaba o atendía los asuntos de la Nueva España? El Real y Supremo Consejo de Indias, ¿cierto? Un órgano que debatía, discutía, comentaba cuáles eran las mejores leyes para aplicarse, ¿sí? En las repúblicas de indios. Aquí hay algo interesante. Cuando llegan los primeros frailes, identifican que los españoles tienen vicios, malgastan el dinero, ¿sí? Cometen actividades contrarias a la fe católica. Dicho por los mismos frailes, no crean que yo lo estoy diciendo. Entonces, los primeros frailes no querían que los habitantes de los pueblos originarios se mezclaran con los españoles. ¿Por qué? Porque ellos querían llevar a la práctica un cristianismo primitivo, ¿sí? Sin tantas influencias, sin tantos contactos con
la perversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, el virreinato fue una época realmente bien, pues mágica. Yo creo que todos aquí hemos escuchado hablar de La Llorona, el jinete sin cabeza, ¿sí? El espíritu de la monja, el espantado, la mano del muerto, etcétera, etcétera, etcétera. La leyenda de la carreta del muerto. Bueno, prácticamente todas estas leyendas vienen del México virreinal. ¿Por qué? Porque al tener esta fe, podríamos decir en algunos casos incluso fe ciega, se creía que el diablo se le aparecía a las personas, se creía que existían realmente las brujas, ¿no? Hay regiones en el país que, digo, me da risa, compañero, no por ofender ni nada, sino que realmente es increíble que sigan muchas personas creyendo que las lechuzas son brujas, ¿sí? Incluso cuando llegas a alguna región y hay mucha lechuza, porque es un ambiente natural, pues los habitantes te dicen, ¿no? Si escuchas el chiflido de la lechuza, miéntale la madre, ¿no? Para que se aleje y vas a, ¿sí? Vamos, estamos, compañeros y compañeras, en el siglo XXV, pero estas herencias todavía forman parte de la idiosincrasia de una gran parte de la población. Y eso es padre, es bien interesante. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, aquí México, fíjense, hay en Durango, hacia Durango, hay un puente, de estos puentes inmensos que se construían en el virreinato, y este puente se llama así, el Puente del Diablo. Y dice la leyenda que contrataron a un arquitecto y por supuesto llevó a los trabajadores a preparar, construir el puente, pero no podían y no podían, y entonces esta persona comenzó a maldecir, ¿no? Comenzó a maldecir y echarle pestes a Dios, y que eres esto, y que eres lo otro, y que voy a escupir en tu imagen, etcétera, etcétera, y cómo no se me aparece el diablo, y ándale, se le aparece el diablo, ¿sí? Y entonces ya le dice el diablo, bueno, ¿qué onda? No, pues mira, tengo que entregar este puente ya para pasado mañana y no termino. Ah, no te apures, dice. Yo voy a echarte la mano, pero pues a cambio me tienes que dar tu alma. Sí, sí, no importa, ¿no? Sale. Llega la hora y entonces el diablo le dice, oye, pues ya terminé, vámonos, ¿no? Ya, tu alma me pertenece. Y lo que dice la leyenda es que le faltaba un ladrillo al puente, entonces que esta fue la salvación, ¿no? Otra leyenda, una monja que se fugó del convento, y aquí otra institución que probablemente les pudieran preguntar en su examen es la Santa Inquisición, ¿sí? O el Santo Oficio, que va a ser el brazo duro, muy duro, de la Iglesia Católica para juzgar a los judíos, ¿sí? Herejías, brujerías, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos los tormentos que conocemos de la Santa Inquisición fueron reales, ¿sí? Fueron reales, y pues más o menos como lo que hacen hoy los judiciales, ¿no? Los soldados cuando detienen a alguien y quieren construirles un delito, tú eres el secuestrador. No, señor, yo no soy el secuapichín, ¿no? Los torturan, los golpean, ya hasta que las personas golpeadas y torturadas dicen, bueno, sí, ¿qué quieres? Que no, a ver, dime qué fue lo que hice y con gusto yo te firmo lo que sea, pero ya no me torturen. Bueno, eso mismo, este periodo fue muy difícil porque los frailes comenzaron a educar a los niños. Imagínense esto que les voy a decir. Entonces los niños en su inocencia, en esta nueva realidad que estaban viviendo, pues los frailes les decían, oye, ¿y tu papá todavía
tiene la imagen de Huitzilopochtli, o tu papá en las noches, ¿a quién no? ¿A quién le reza? ¿A quién? Chin. O si tu papá comete sacrilegios a la fe católica, avísanos. Entonces, al Santo Oficio, a la Santa Inquisición, lo que le bastaba es que algún vecino, que alguien fuera a decir, oye, nosotros sospechamos de Cuautli porque cuando da clases escucha un gallo y seguramente tiene pacto con el diablo porque tiene las patas así con pezuñas y Cuautli seguramente tiene pacto con el diablo. Y ándale, ¿no? Pues ya llegaba el Santo Oficio y los torturaban de una forma tremenda hasta que obviamente la presión, el dolor, pues hacía que la gente dijera, sí, sí, ahí doy clase y el diablo me está echando aire, ¿no? Porque me acaloro y pues él me hace la mano y de vez en cuando se le sale un canto. Sí, sí se entiende, aunque ahorita nos parezca complejo, compañeros, esa era la forma de pensar que teníamos durante el virreinato. Por supuesto hubo mentes muy ilustradas como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Se me va ahorita el nombre completo, pero fue un cercano de Sor Juana, Góngora, uno de los apellidos es Góngora, un estudioso también de la época virreinal, Alarcón, ¿sí? Otro literato, y estas instituciones que tenían por medio del control van a ser quienes van a determinar la política, ¿sí? Ya en la Nueva España, ojo, tanto el rey como el Real y Supremo Consejo de las Indias estaban en la península, estaban en España. Ya en el virreinato, las autoridades que vamos a ver es la audiencia, y la audiencia se va a valer de los famosos oidores para ver qué estaba sucediendo, ¿cierto? Estos puestos, como les digo, muchas veces se compraban. ¿Por qué? Porque la corona española en el siglo XVI no era un imperio o un reino cohesionado, fuerte. Venía también fortaleciéndose la unión de Castilla y Aragón, ¿vale? Entonces necesitaba recursos y quien los podía comprar, sí, yo te compro el puesto de oidor de la Nueva España o de la región de Metepec o de Xochimilco, ¿no? Que por cierto, en el virreinato Metepec era más relevante, tenía más importancia que Toluca. Fíjense nada más cómo van a veces cambiando las cosas. Bueno, la Nueva España se dividió en provincias, de ahí el término provincia, compañeros. Hoy, insisto, pues a veces ya esto del lenguaje, ya ni sé qué decir ahora con la actitud del gobierno que se empeña en que no era un campo de exterminio, pues quién sabe si a veces así ponernos muy rimbombantes con el lenguaje sea necesario, pero lo cierto es que los estados de la República pues ya no son provincias, ¿cierto? Se les llamaba provincias en tiempos virreinales porque estaban sujetos a la decisión central. Se fragmentó y de acuerdo a los conquistadores en las diferentes regiones, fueron llamando Nueva Galicia, Nuevo Santander, Nueva Vizcaya, ya fueron nombrando de formas distintas al territorio, ¿sí? La figura que representaba físicamente al rey era el virrey, ¿cierto? Ojo, no era la máxima autoridad, compañeros, compañeras. Aquí pueden cometer un hierro. Acuérdense ustedes que éramos un virreinato, el territorio era un virreinato. Nosotros todavía ni figuraban. Yo creo que ni polvo de estrellas éramos todavía, ¿no? Éramos un virreinato. El virrey físicamente representaba al rey.
Eso no quiere decir que él estuviera bajo, no, estaba el Consejo Supremo, ¿sí? Y la audiencia. Y por supuesto que había también diversos funcionarios, estaban los alcaldes, los visitadores, estaban los cabildos, que en ese tiempo era común que hubiera cabildo en el mundo eclesiástico, en las iglesias y en el mundo secular, ¿no? O fuera pues del mundo de las iglesias. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, así en estos, creo nos quedan como 5 minutitos. Fíjense, esta es una traza de una iglesia, ¿sí? Esto grandotote que ven aquí y ustedes que están en Cuautitlán, pues ustedes, no manchen, están ahí en Cuautitlán, fíjate, hasta para hacer una práctica, bueno, probablemente no les llame la atención. Pero esta es como una reproducción de la idea que tomaron los frailes para establecer sus templos, que es que se les conoce de una sola nave y tipo fortaleza. La catedral de Cuautí no es tan tipo fortaleza, pero sí está enorme, ¿no? Y se ve que al lado, o sea, la actual, se ve que no es la del siglo XVI, porque al lado, afortunadamente para ustedes, queda la fachada, ¿sí? Pero, pues, realmente, estos espacios, que es lo que está frente a la iglesia, lo que podríamos llamar patio, se le llama atrio. Y aquí en los atrios era donde se daba la doctrina, que es la religión, la preparación para la religión, pero también aquí se enseñaban las artes y los oficios que se necesitaban, ¿sí? Ya tenían su claustro, tenían su huerto, bueno, pero les digo, la verdad es una parte de la historia bien interesante. Yo entiendo pues que ahorita ustedes la preocupación que tienen es por aprender, por el examen, sí, me parece que es muy complejo comprimir los 300 años del virreinato, pero con algunas ideas que ya comentamos el día de hoy y que podemos ir revisando todavía más adelante, podemos avanzar. Quiero mostrarles, miren, esta es una imagen de Fray Pedro de Gante, que él junto con otros 2 frailes llegaron en 1523 y así, miren, estaba dando aquí su cátedra, su enseñanza, ¿sí? Con los chiquillos. Estas imágenes pues obviamente están muy ilustrativas de cómo se vivía, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí llegamos.